educación, pues qué mejor que hablarla con un profesor, y le tenemos aquí, y como soy un desastre, se me ha olvidado el nombre, pero para eso tengo a Enrique, que nos lo va a presentar. Gracias, Ricard. Bueno, pues en los últimos meses, en los últimos años, tanto madres, padres, profesores y alumnos de la educación pública han constituido la Marea Verde, es decir, toda una marea de protestas consistente en reclamar al Gobierno más medios e impedir recortes que dañarían gravemente el sistema educativo público. Esta Marea Verde pues, tomó calles y plazas de nuestros pueblos pues, pidiendo especialmente protección para el sistema de educación público. Se quejan sobre todo de los recortes que ponen en peligro este sistema y sobre todo desde que llegó el gobierno de Rajoy al poder. Para ilustrar este asunto, nadie mejor que un profesor de colegio, en este caso de Leganés, además es concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés y nos acompaña y va a darnos la satisfacción de estrenar nuestra pizarra digital. Alarico Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Bueno, pues esta es la pizarra y creo que nadie mejor que un profesor con más de 20 años de experiencia en colegio. Muchos más de 25, 26, hasta que la última etapa pues estoy de concejal en Leganés y llevando la Concejalía de Educación por los anteriores 8 años estuve llevando la concejalía y ahora en la oposición. Y si no me equivoco, experto en temas de educación por parte de Izquierda Unida. Bueno, por lo menos represento a Izquierda Unida en el Consejo Escolar Municipal y en la Federación de Municipios pues, de Madrid. Como se suele decir, la pizarra es tuya, a la bueno, palestra. Pues muchas gracias, Enrique, y mirar, ¿qué es lo que vemos en esta fotografía de la universidad? Más privada, menos pública. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en la Comunidad de Madrid, en España, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid desde el año 1996, cuando ya llegó a la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, y no digamos ya en el año 2003 con el Tamayazo. A partir de ese año la educación pública cae en picado. Y por lo tanto, lo primero, inversión. Inversión pública cae en picado totalmente, totalmente. ¿Para dónde ha ido eso? Lógicamente, a la privada. ¿Qué es lo que tenemos más? Aumento, más aumento de alumnos. Pero tenemos menos profesores, muchísimos menos profesores. ¿Cuántos profesores en la Comunidad de Madrid han desaparecido en los últimos años? Pues cerca de unos 15.000 profesores. 15.000 profesores menos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre más? Esto lo hemos tenido en recortes tras recortes. Recortes brutales. ¿Recortes en qué? En becas de comedor. ¿Cuántos alumnos comían en los centros públicos escolares de la Comunidad de Madrid hasta hace 2 años, en los que la Comunidad de Madrid ha eliminado las becas de comedor? 165.000, unos 165.000. ¿Cuántos tienen ahora una ayuda de la Comunidad de Madrid, más o menos, porque han desaparecido las ayudas de las becas de comedor? Unos 65.000 alumnos que pueden pedir una proporción de lo que recibían. Anteriormente, pues todo el que lo necesitaba pedía la beca de comedor. Por lo tanto, vemos unos recortes brutales en estos. No hablemos, pero voy a empezar a hablar por las patas fundamentales de la educación, por educación infantil, educación primaria y en educación secundaria. Educación infantil. ¿Qué ha pasado con la educación infantil? En educación infantil, hasta hace unos años, había una demanda de 30.000 plazas. Los padres, las familias, querían llevar a sus hijos a una escuela infantil y había una demanda de 30.000 familias que no podían acceder a las escuelas infantiles. ¿Saben ustedes ahora cuántos
¿Cuántas plazas sobran? Sobran Esa es la pregunta, ¿no? del 15 al 20% de plazas sobran en escuelas infantiles. Dirán, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Más de 20.000 familias, más de 20.000 familias han tenido que dejar las escuelas infantiles y han tenido que dejar a sus hijos o con los abuelos o con la madre o el padre que se han tenido que quedar en casa, porque no pueden pagar. O que se han quedado en el paro. ¿Y qué ha hecho la comunidad? ¿Qué ha hecho la comunidad a cambio? Si ha quitado esto y ha beneficiado. ¿A quién ha beneficiado? A las escuelas concertadas, a las famosas. Yo cuando hablo de escuela pública, de escuelas infantiles, hablo de escuelas infantiles. Y cuando hablamos de concertadas, hablamos del cheque guarderías. ¿Sabéis lo que representa el cheque guardería? De la Comunidad de Madrid. 34 millones de euros da la Comunidad de Madrid. ¿A quién? A las escuelas, a las guarderías concertadas. Solamente los que utilizan las escuelas concertadas tienen derecho a esta bonificación de la Comunidad de Madrid. Los que llevan a sus hijos a una escuela infantil pública no tienen derecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? 20.000 familias han tenido que abandonar las escuelas infantiles. ¿A dónde ha ido este dinero? A las escuelas, a las guarderías concertadas. Porque, fijaros, los padres que llevan a su hijo o a su hija a una guardería privada concertada tienen derecho a unos 100 y 160 euros. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid? Cargarse las escuelas infantiles públicas para beneficiar a las escuelas concertadas. Creo que eso es tremendo. No solamente esto, es que últimamente las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que estamos hablando, están llevadas en los ayuntamientos por la gestión indirecta. ¿Y qué está ocurriendo últimamente? Que la están copando todas esas escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años que lo llevaban cooperativas en la mayor parte de los pueblos, exceptuando las que son municipales. ¿Quiénes están copando? Las empresas de la construcción. Empresas privadas de la construcción se están dedicando actualmente a copar las escuelas infantiles. Por lo tanto, tenemos un ejemplo con las escuelas, con lo infantil. Vamos con primaria. ¿Qué ha ocurrido con primaria? Y tenemos que ir rápidamente casi a la universidad porque se nos acaba el tiempo. En primaria, ¿qué ha ocurrido? Con la entrada de la LOMCE se ha cambiado el currículo de primero, tercero y quinto. ¿Saben cuánto ha supuesto eso si todos los padres tuvieran que comprar los libros en España? 200 millones de euros, si tuvieran que haber comprado todo eso. Eso es una auténtica barbaridad. Las becas de comedor, anteriormente, los que iban a una escuela de primaria, había 125.000 niños se beneficiaban. 125.000 niños se beneficiaban de las becas de comedor. Actualmente, como he dicho anteriormente, solamente unos 62.500 son los que se benefician, porque han desaparecido las becas de comedor y las becas de libros de texto. Solamente se pueden acceder a uno. Todos estos datos nos ilustran una situación de la educación caótica. En secundaria las ratios. En infantil han pasado a 27 y 28 alumnos, en primaria a 30 alumnos, en secundaria a 33 y en bachillerato a 40 alumnos. Los grados, ¿qué ha pasado con la universidad? Tasazo en la universidad. En estos 2 últimos años ha habido un tasazo de cerca del 50% de tasas. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un trasvase de alumnos de la universidad, más de 20.000 alumnos de la universidad han tenido que dejar la universidad y han tenido que volver unos a sus casas por las tasas y otros a hacer la formación profesional. ¿Por qué? Porque no podían pagar esas tasas. ¿Qué ha ocurrido con los grados medios? ¿Qué ocurre con los grados medios? El grado medio
Hay una demanda de más de 10.000 plazas que la comunidad... Y una pregunta para terminar, porque yo no sé si los contertulios te quieren hacer alguna pregunta. ¿Un país que no cuida la educación tiene futuro? No tiene futuro. Si un país no invierte en lo más sagrado, en el pilar fundamental, que es la educación pública de su país, ese país va al desastre total. Y esto es lo que está ocurriendo, porque no solamente todo lo que ha ocurrido en muchos ayuntamientos, con cierres de escuelas infantiles públicas por parte de la comunidad, como ha ocurrido en Leganés con Verbena, Valle Inclán, y que ha ocurrido este año en Fuenlabrada, con el Colegio Arcipreste de Ita, y que ha ocurrido con muchos ayuntamientos que están regalando suelo público para las empresas privadas, como ha ocurrido en Leganés con el Colegio Antanes, que una parcela de 33 millones de euros se la ha regalado a una empresa privada. Esto es lo que va, ahí va. El dinero se va para la privada, se quita a la pública, recorte más recorte, y por eso es lógico que la marea verde haya salido y salga continuamente a las calles a demandar la educación pública, la mejor educación de este país. Y esta es la energía de un profesor en plena función. Ricard, como ves, la educación, yo no sé si tus contertulios quieren preguntar algo, algún dato o algo, pero este es el panorama de la educación, ya no solo en la Comunidad de Madrid, yo creo que en este caso también en otras comunidades. Sin duda apasionante la explicación de Alarico Rubio que nos ha dado. De hecho, sí, los tertulianos están con la mano alzada y con ganas de preguntar cosas. Rubén, eras el primero. Sí, yo quería preguntarle, cuando ha mencionado que actualmente se ha regalado suelo público a un colegio, ¿usted se refiere al Colegio Juan Pablo II? No, el Colegio Antanes de Leganés, en el barrio de Arroyo Culebro. Una parcela tasada por los técnicos en 33 millones de euros que ha ido a una empresa privada, a beneficiar a un colegio concertado. ¿Usted equipara educación privada a educación concertada? Una cosa es la educación privada y otra es la educación... si usted lo equipara o no. Yo no equiparo, yo equiparo la educación concertada, que es la que se lleva los beneficios, se lleva el dinero que tiene que ir a la pública y se la está dando la Comunidad de Madrid a la escuela concertada. Yo no estoy hablando de la privada, estoy hablando de la privada concertada, que es distinto, la que se lleva, la que está recibiendo todos esos dineros que hemos dicho por parte de la Comunidad de Madrid, no la privada que no recibe subvención. O sea que usted está en contra de la educación, si lo entiendo bien, usted está en contra de la educación concertada. Yo estoy en contra de que ese dinero de la educación que va a la educación concertada no vaya a la educación pública. Yo apuesto por la educación pública, por la mejor educación de este país, y no que esos dineros que tienen que ir a la pública se están llevando a la educación privada, y es lo que están haciendo que recorte tras recorte a la educación concertada. A la concertada, cuando hablamos privada concertada. No, bueno, es que usted confunde privada con concertada y no es lo mismo. No, pero es que es privada concertada porque va a una empresa. Ese dinero va a una empresa. Eso es una empresa que recibe dinero de la Comunidad de Madrid. Es una empresa privada que recibe un concierto. Que está prestando un servicio como es la educación. Bueno, está prestando un servicio y garantiza la universalidad de la educación. Bueno, eso, lo primero que hay que atender es a la educación pública de un país. Y cuando la educación pública de un país esté con todas sus necesidades cubiertas, se podría hablar. Yo soy partidario, yo soy profesor de la escuela pública, de que esos dineros vayan a la escuela concertada y se detraigan de la escuela pública. Esto es lo que ha ocurrido, le he dicho a usted, desde el año 1996 en Madrid, desde que las competencias pasaron del Estado a la Comunidad de Madrid y empezó a gobernar Alberto Ruiz Gallardón. Pero es que desde el año 2003, desde el tamallazo que le he dicho, esto es increíble, increíble. Y no digamos, claro, el beneficio que han obtenido esos centros concertados. Le puedo dar un dato. Mire, en el año 2003... Datos ya hemos tenido y estamos ya casi fuera de tiempo. Era para decirle los centros públicos que había, 1.566. Actualmente hay 1.744 centros privados concertados. Eso es una auténtica barbaridad. Han llegado, y muchas empresas, como le he dicho, en educación infantil... En su opinión es una barbaridad. Sí, es una barbaridad porque están detrayendo el dinero de la escuela pública. No, no están detrayendo, están prestando un servicio que garantiza la universalidad de la educación en la Comunidad de Madrid y en el Estado español. Esta es la exposición que hemos hecho de educación. Ricard, tuya es la palabra.